La clase de hoy es elementos de transición y teoría del campo cristalino. El contenido de la clase es elementos de transición, las propiedades de los elementos de transición, la nomenclatura y formulación de los compuestos inorgánicos, la teoría del campo cristalino y vamos a ver el color y las propiedades magnéticas de los complejos octaédricos y el color y las propiedades magnéticas de los complejos tetraédricos y plano cuadrado. Fíjense bien, como les decía al principio, vamos a conversar sobre los elementos del bloque D, estos elementos que están acá, pero que tienen su orbital D incompleto. Estos que están acá, estos señores que están acá, no los vamos a tomar en cuenta porque no forman parte de los elementos de transición. En la tabla periódica, esta es la última tabla periódica, vamos entonces a ver desde el escandio hasta el cobre. El zinc, cadmio y mercurio no entran dentro de esta clasificación. ¿Qué caracteriza a estos señores? Bueno, estos elementos dan compuestos que son coloreados y muchas veces están dentro de las piedras preciosas dándole un cierto color, una cierta coloración. Vemos acá, por ejemplo, los compuestos de cobalto que pueden ser moraditos o azules o azulosos. Los compuestos de hierro que pueden ser amarillosos, verdosos, los compuestos de vanadio, los compuestos de níquel. Y aquí, bueno, vemos unos tubitos de ensayo con algunas soluciones acuosas del ion cromo 3, el cromato, el dicromato, el manganato, permanganato, hierro 3, cobalto 2, cobre 2, níquel 2. Vemos que ellos dan compuestos que son coloreados y en esta clase vamos a ver por qué esos compuestos son coloreados. Los metales de transición, ellos tienen distintos estados de oxidación. Fíjense acá que todos tienen muchísimos estados de oxidación. La primera energía de ionización es bastante baja. Estos tienen, como la energía de ionización es baja, ellos tienen normalmente estados más 2 y más 3. La tercera energía de ionización es un poco más alta y vemos entonces que el manganeso es el que tiene un estado de oxidación más 7. Los metales de transición, aquí tenemos a los distintos metales. Vemos que tienen la característica de todos los metales, brillo metálico. Ellos conducen electricidad y bueno, sus iones son, o los compuestos que forman esos iones, son compuestos coloreados. Algunos ligantes comunes son el amoníaco, estos son ligantes monodentados, el monóxido de carbono, el ion cloruro, el ion cianuro, el tiocianato, el agua. Hay ligantes también bidentados como la etilendiamina. Hay ligantes polidentados como el EDTA. Ellos se pueden entonces enlazar por distintos lugares. Por ejemplo, vemos acá un enlazamiento de un ligante bidentado a el cobalto. Si este es el catión, vemos entonces cómo este ligante se nos une al catión por el nitrógeno y forma esta estructura octaédrica. El nombre de los ligantes comunes se presenta en estas tablas, ¿no? Por ejemplo, el ion bromuro se le dice bromo, al cloruro cloro, al cianuro ciano, al hidroxilo hidróxido y así sucesivamente. Al agua, por ejemplo, se le dice acuo. A la etilendiamina se le dice etilendiamino. Esto tienen que ustedes aprendérselo de memoria porque se van a preguntar en la clase distintos nombres de los compuestos de coordinación.
Y otros aniones que contienen átomos metálicos son, por ejemplo, el aluminio, y se le dice aluminato, al cromo, que se le dice cromato, al cobre, cuprato, al hierro se le dice ferrato, y así sucesivamente. ¿Cuáles geometrías vamos a estudiar acá? Las más comunes, que son la lineal, la tetraédrica, la plano cuadrada y la octaédrica. Estas son las geometrías más comunes que vamos a estudiar en esta materia. Vamos a ver un concepto que es isómeros geométricos. Se entiende por un isómero geométrico aquellos estereoisómeros que no pueden convertirse uno en otro sin que se rompa un enlace químico. Por ejemplo, vemos acá este compuesto y aquí hay una estructura que nos permite decir que esto es un isómero cis. Los dos cloros están de un lado del átomo central y en este caso vemos que esta es una estructura trans donde los dos átomos de cloro están uno enfrente al otro. Entonces aquí hay una estructura trans y aquí hay una estructura cis. Yo no puedo convertir a este compuesto en un trans sin romper este enlace químico. ¿Ok? Entonces ellos son isómeros geométricos. Aquí, por ejemplo, para el ion tetramino dicloro cobalto 3, vemos aquí a estos dos compuestos. Este es el cis y este es el trans. Fíjense ustedes que incluso el color es diferente. El del complejo cis es moradito y el del trans es verde. ¿Ok? Yo puedo, por ejemplo, mover este cloro hacia acá arriba sin romper un enlace y obtengo el D. ¿Ok? Simplemente por rotación. Igual puedo rotarlo y obtengo el D. En estos casos, uno puede ir de uno a otro sin romper ningún enlace. Estamos simplemente rotando, haciendo una rotación. Si se rompiese el enlace, ya no es un isómero geométrico. También existen isómeros ópticos. Estos isómeros ópticos son imágenes especulares que no se pueden superponer. Yo no puedo superponer una imagen especular sobre la otra. Vemos, por ejemplo, aquí en este caso, a este compuesto que es cis y es una imagen especular, esta con esta. Por acá hay otro compuesto que también es una imagen especular. Este es una imagen especular con esta y no se pueden superponer. Yo no puedo agarrar a este y superponerlo a esto porque entonces los cloros no quedarían en la misma posición. Igual en este caso, yo no puedo agarrar a este y superponerlo con este otro compuesto porque los cloros no quedarían en la misma posición. Si esto yo lo roto para acá, pues los cloros quedan en posiciones diferentes. ¿Ok? Entonces, los isómeros ópticos son imágenes especulares que no se pueden superponer, igual que las manos. Las manos no se pueden superponer entre sí. Hay otro tipo de isómeros que son isómeros DOL. Aquí nosotros podemos colocar a una solución preparada con un compuesto, por ejemplo con la de glucosa, y nosotros podemos apreciar si la luz se polariza hacia la derecha o hacia la izquierda. Dependiendo de hacia dónde se polarice la luz, tendremos un isómero D o un isómero L. Estos son otros isómeros que se encuentran en los compuestos. Vamos ahorita a conversar sobre lo que es el desdoblamiento del campo cristalino. Vamos a ver lo que ocurre en un complejo octaédrico. Fíjense, si el complejo es octaédrico, esto que está acá es un complejo octaédrico, nosotros tenemos 5 orbitales D, ¿ok? En los cuales
pudiera afectar el ligando. Si nosotros, por ejemplo, tenemos a este complejo y tenemos aquí un ligando, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Un complejo octaédrico tiene 6 ligandos, ¿verdad? En cada sitio de estos encontramos a un ligando. Si nosotros vemos en el orbital de Z2, el ligando que está en esta posición y el que está en esta posición está entorpeciendo a ese orbital. Ese orbital se siente molesto porque está entrando un ligando en ese sitio. Le está estorbando. Fíjense, imagínenselo más o menos de esta forma. Igual ocurre con el DZ2Y2. Si nosotros metemos un ligando en esta posición, otro aquí y otro acá, este orbital se siente que hay algo que está entorpeciéndolo, está incomodándolo. Entonces, estos ligandos que están en estos puestos y estos ligandos que están en estos puestos hacen que esos orbitales se desdoblen. Hay un desdoblamiento del campo cristalino y ellos adquieren mayor energía porque cuando se forma un compuesto octaédrico, ellos se sienten incómodos porque están entrando los ligandos justo en donde ellos están ubicados. No ocurre lo mismo con el DXY, el DYZ y el DXZ, porque fíjense dónde están ubicados esos orbitales. Esos orbitales no se sienten incómodos cuando entra un ligando a formar un complejo, porque ellos no están ahí. Entonces a ellos no sienten molestia, no se sienten incómodos porque entró un ligando y ellos tienen una energía menor. Ellos están un poco más estables que los otros orbitales. El DX2Y2 y el DZ2 están incómodos porque se está metiendo un ligando justo en su puesto. ¿Ok? Eso hace que el campo cristalino ya no esté lineal, como habíamos dicho al principio del curso, sino que ahora ellos se desdoblan. Hay un desdoblamiento del campo cristalino. Ese desdoblamiento del campo cristalino puede ser muy grande, o sea, la energía que hay entre esos orbitales puede ser muy grande o puede ser más pequeña. Nosotros hemos visto que la energía es igual a H por μ, donde H es la constante de Planck y μ es la frecuencia de la radiación. Sabemos que μ es igual a la velocidad de la luz entre la longitud de onda. La longitud de onda la expresamos en nanómetros. Dependiendo del ligando, escuchen esto, vamos a tener una separación menor o mayor de ese campo cristalino. Esta energía que está acá puede ser o muy grande o más pequeña. Entonces, yo puedo decir que los ligandos desdoblan mucho o desdoblan poco ese campo cristalino. Y dependiendo de si la longitud de onda es muy grande, el valor de la frecuencia será pequeño. Y si este valor es pequeño, la energía será menor. Entonces el desdoblamiento será más pequeño porque esta E nos va a dar más pequeña. Si por el contrario, la longitud de onda es muy pequeñita, estamos hablando de longitudes de onda por acá, el valor de la frecuencia va a ser más grande porque es la misma velocidad de la luz entre un valor
muy pequeñito, entonces la frecuencia va a ser más grande. Multiplicando esa frecuencia por la constante de Planck, vamos a tener una energía más grande. Entonces el desdoblamiento será grande. Vemos acá entonces, por ejemplo, que en este caso aquí hay un desdoblamiento pequeño y aquí hay un desdoblamiento grande. ¿Por qué? Porque hay ligandos que esta energía sea pequeña, esta diferencia de energía entre los DXY y DXZ sea pequeña, y hay otros ligandos como el cianuro que hacen que el desdoblamiento sea grande, ¿ok? Entonces vamos a tener acá compuestos que van a tener alto spin y compuestos que van a tener bajo spin. ¿Cuándo se da que tenga alto spin? Si el desdoblamiento es poco, si la energía es poca, los electrones pueden pasar de un orbital al otro y entonces quedan bastante desapareados esos electrones. Aquí vemos en todos estos que son de alto spin. Por el contrario, cuando la diferencia de energía es muy alta, esos electrones les cuesta pasar de un DXY o de un YZ o un DXZ a un DX2Y2 o un DZ2. Entonces ellos se quedan con bajo spin, se quedan todos entrando a los DXY, DXZ y DYZ. Vemos entonces que estos que están acá son de bajo spin, ¿ok? Entonces, alto spin, bajo spin. Seguimos con los colores. Existe una serie espectroquímica y en una serie espectroquímica hay una serie de ligandos ordenados, están en orden, fíjense que están de menor a mayor, están ordenados por la capacidad creciente para desdoblar los niveles de energía de los orbitales D. En la medida en que nos movemos del yoduro al cianuro, por ejemplo, entonces aumenta la capacidad de hacer ese desdoblamiento de los orbitales D. Vemos entonces, por ejemplo, en el caso del fluoruro, que estamos en la serie espectroquímica más hacia la izquierda, mientras que el cianuro está más hacia la derecha. ¿Lo ven? Y cuando nos movemos desde la izquierda hacia la derecha, va cambiando el color del complejo que se forma. Por ejemplo, cuando tenemos un ligando que está más hacia la izquierda, el color que se observa es el verde. Vamos a ver ahorita en la serie espectroquímica. Fíjense, si estamos de este lado, nosotros observamos un color verde. ¿Por qué observamos un color verde? Porque lo que estamos viendo es el color complementario. Si estamos observando verde, ¿en dónde está absorbiendo ese complejo? Está absorbiendo entre los 650 y los 700 nanómetros. Esta es una longitud de onda alta. Y si la longitud de onda es grande, ¿qué pasa con la frecuencia? La frecuencia es pequeña. Si la frecuencia es pequeña, la diferencia de energía es pequeña. Y es lo que estamos observando entonces acá. La diferencia de energía es pequeña. No ocurre lo mismo con el cianuro. Si nosotros estamos observando acá al cianuro, él tiene qué color produce el compuesto. Él produce compuestos que se ven amarillos. ¿Ok? Compuestos que se ven amarillos. Si nos vamos acá
Si nosotros vemos algo que es de color amarillo, es porque está absorbiendo en longitudes de onda que están entre los 400 y los 400 nanómetros. ¿Ok? Son longitudes de onda bajas. Si las longitudes de onda son bajas, este valor obtenido de la frecuencia será alto, porque el valor de la velocidad de la luz entre un número pequeño nos da una frecuencia alta. Esa frecuencia, al ser multiplicada por una constante de Planck, nos da que la energía es alta. Por eso es que acá vemos entonces que la energía es alta. Entonces, en la medida en que nos vamos moviendo de izquierda a derecha, la separación entre esos orbitales será cada vez más grande y obtendremos entonces compuestos de bajo spin en los que están del lado derecho y compuestos de alto spin en los que están del lado izquierdo. Ven acá, compuestos de alto spin y compuestos de bajo spin. Separación de energía menor que la que se encuentra entre estos orbitales. Vamos a ver un ejercicio. ¿Cómo es el magnetismo en los diferentes complejos? El ejercicio dice así: prediga el número de electrones no apareados de los complejos hexacoordinados de spin alto y de spin bajo del hierro más 3. Para resolver este problema, primero tenemos que ver la configuración electrónica del hierro más 3. Primero hacemos la configuración electrónica del hierro. El hierro es argón 3d6, 4s2. La del hierro más 3 será argón 3d5. ¿Por qué? Porque se están perdiendo 3 electrones. Se pierden 2 electrones del S y 1 del 6. Primero salen los del S y después del D. Entonces, la configuración electrónica del hierro más 3 es argón 3d5. Vemos entonces acá que la configuración electrónica del hierro más 3 es de 5 y vemos, si es de spin alto, la diferencia entre las energías es baja. Por lo tanto, es fácil que un electrón pueda subir desde los orbitales que tienen menor energía hacia los otros. Si es de spin bajo, la diferencia en energía es alta. Aquí no se observa mucho, pero esta diferencia sería alta y entonces a los electrones les cuesta pasar de estos orbitales hacia acá arriba. ¿Qué ocurre? Que los elementos que tienen, los complejos que tienen spin alto serán paramagnéticos, mientras los de spin bajo serán diamagnéticos, porque tienen menos electrones desapareados. Vamos a ver qué ocurre en los complejos tetraédricos y plano cuadrado. Fíjense que acá el desdoblamiento es distinto. En el desdoblamiento del campo cristalino para los complejos tetraédricos es diferente. ¿Por qué? Esto se debe a la forma de los orbitales D y dónde están metidos los ligandos en un complejo tetraédrico. Los dejo como ejercicio que ustedes lo hagan en casa, ver cómo es un complejo tetraédrico, recuerden, complejo tetraédrico, y cómo están esos ligandos acá y por qué el desdoblamiento es, fíjense, justamente al contrario de lo que ocurre en un complejo octaédrico. Y en un complejo plano cuadrado, esta es el desdoblamiento del campo cristalino. Fíjense ustedes que en un complejo plano cuadrado, este es el desdoblamiento del campo cristalino y los orbitales que más se ven afectados cuando entran los ligandos a formar un complejo plano cuadrado son el de X2Y2.
estos son los orbitales que más se ven afectados, mientras que los que menos se ven afectados son el de XZ y el de YZ. Les dejo como tarea que ustedes lo hagan, lo resuelvan en casa. En un ejercicio, por ejemplo, para evaluar un complejo tetraédrico y plano cuadrado, vamos a leer el ejercicio y a resolverlo. Los complejos tetracoordinados de níquel 2 presentan geometrías tanto planas cuadradas como tetraédricas. Las tetraédricas, como la del tetracloro níquel 2, son paramagnéticas. Las cuadradas o las plano cuadradas, como la del tetraciano níquel 2, son diamagnéticas. Muestre en cada caso cómo ocupan los electrones D los orbitales D del níquel 2 en un diagrama apropiado de desdoblamiento del campo cristalino. Entonces, primero tenemos que hacer la configuración electrónica del níquel. Vemos que el níquel es argón 3d8 4s2 y el níquel más 2 es argón 3d8. Si estamos revisando las geometrías tetraédrica y la plana cuadrada, tenemos entonces que hacer el desdoblamiento de esos dos planos. Aquí tenemos el desdoblamiento tetraédrico y aquí el desdoblamiento del plano cuadrado. Vamos entonces a organizar a estos 8 electrones en estos complejos, según el desdoblamiento. Vemos acá que para el tetraédrico quedarían 2 electrones desapareados, pero en el plano cuadrado no quedan electrones desapareados. Entonces, si es un complejo tetraédrico, si se está formando un complejo tetraédrico, ese complejo será paramagnético porque tiene electrones desapareados, mientras que los complejos plano cuadrado serán diamagnéticos dado que no tienen electrones desapareados. Según entonces la configuración de la molécula, el compuesto tendrá carácter paramagnético o diamagnético. El magnetismo dependerá entonces de qué geometría tiene el compuesto. Deben ustedes entonces en casa estudiar la nomenclatura de los compuestos de coordinación y el desdoblamiento del campo cristalino en octaedro, tetraedro y plano cuadrado. Deben hacer en su casa el ejercicio de cómo sería el desdoblamiento en el tetraedro y en el plano cuadrado. Hasta luego.